En este podcast, Catalina comienza hablando de que una de las nuevas demandas de las democracias es una mayor libertad de expresión. Sin embargo, no sabían cómo demostrar o cómo buscar esa forma de dar este aumento en la libertad de expresión, y aquí fue donde entraron las redes. Sirvieron como ese nuevo campo que permitía esa libertad. Era un nuevo espacio en el que las personas podían hablar, discutir y opinar y decir lo que ellos pensaban. Sin embargo, con el crecimiento de las redes empezaron a salir muchos problemas y el primero era cómo se regula. ¿Por qué? Muy bueno, porque recientemente se han visto casos donde hay contenidos diferentes que a muchos terminan siendo problemáticos o ilegales. Más adelante hablaremos habla un poco de ellos. Lo que comenta es que muchos gobiernos o que los parlamentarios en el mundo han buscado regular estos espacios, pero para ella esto es contradictorio. ¿Por qué? Porque existen dos campos. El primero pide una censura total, o sea, de lo que ofenda, genere daño, sea ilegal. Y otro pide que no haya ninguna censura, que no haya ninguna intromisión, que sea totalmente libre, que las personas puedan entrar y opinar y publicar y decir lo que se les dé la gana, porque de eso se trata la libertad de expresión. Sin embargo, ella comentaba que no existía o no existe en este momento, desde el punto de vista del derecho, una herramienta que permita enfrentarse o afrontar lo que son estos nuevos desafíos de, de la libertad de expresión en redes. Eh, Ella comenta que es el sector conservador es el que más ha tomado como este rol de buscar, ok, vamos a que nadie modere el contenido, que nadie se meta, que todos puedan publicar lo que se les dé la gana. O sea, que no haya una moderación. Sin embargo, se ha logrado ver que permite que esto, el no moderar, el que no exista una moderación, permita la llegada de contenidos muy peligrosos, como que dan ejemplo de que en Twitter o bueno, X se han visto contenidos los cuales no, más allá de incitar al odio, presentan situaciones muy crudas, muy rudas, casos como de abuso infantil. Entonces ella dice que sí debe haber una moderación, que no es como lo que opinen los conservadores, que es que deben existir unos jueces que dictaminen qué debe suceder en cada caso, sino que de verdad sí exista una moderación. Es aquí donde presenta lo que es la Oversight Board, que ha sido un experimento en el cual han buscado afrontar la moderación de los contenidos en redes, o sea, que hay una doctrina que influya en decidir qué contenidos tienen ciertos intereses o que puede ser realmente peligroso o que no, o en qué contexto se encuentran. Y ahí es donde presenta dos casos. Uno, el caso del político brasileño. Como muchos recordarán, en 2022 Brasil a finales de año tenía sus elecciones presidenciales, perdón, y en esas elecciones Brasil eligió a Lula da Silva. Cuando se eligió a Lula, muchos políticos opositores, entre ellos un ex militar que también es político, salió a comentar que no, que la gente debe salir a las calles a protestar y a recuperar porque se consideraba que Lula había ganado por fraude. Pero la realidad es que no fue así. Pero en ese momento Meta había actuado eliminando ese contenido. ¿Por qué? Al inicio estaban confundidos, ya que hay narrativas que son muy confusas y llevan a una polarización. En un caso electoral es donde podemos ver la mayor cantidad de polarización en un país. Entonces habían tenido unos roces. Meta, quien era quien eliminó ese contenido que había sido publicado en una de sus redes, pero luego lo devolvieron porque entendieron que no cumplía con esas características las cuales podían llevar a que el contenido fuera peligroso. El otro era el caso de Camboya, que que era un contenido también crudo, pero que tenía un interés periodístico, que la gente le daba interés de ver. O sea, no, a pesar de que era fuerte, era un contenido que realmente tenía un propósito que interesaba a las personas, que más allá de incentivar un odio o algo así, era más presentar una realidad que genera interés periodístico. Aquí es donde vuelvo a hablar de la diferencia entre un contenido problemático y un contenido ilegal. Un contenido problemático es un contenido que puede verse mal, que puede ser ofensivo,
pero que no tiene una repercusión más allá. Un contenido ilegal es un contenido el cual puede llevarte a que te sancionen legalmente, publicaciones por las cuales te puedan denunciar y llevarte a una corte. En redes sociales, esto ha sido, en redes como X, ha sido lo que más se ha visto, este caso de contenidos los cuales llevan a discusiones y a roces entre varios grupos. Al final, Catalina propone varias cosas, por ejemplo, que haya una transparencia, que las personas conozcan las reglas de las diferentes redes para saber su contenido, en qué aplica o qué puede violar, que sabe que el algoritmo, por ejemplo, ha funcionado mucho en disminuyendo la amplificación de muchos de estos contenidos y que también las plataformas tienen conciencia para afrontar los diferentes casos donde, por ejemplo, se utilicen insultos que vayan dirigidos a una minoría. Se sabe dónde hacer la moderación. Y al final, una recomendación y es que hay que entender cómo regular las redes sociales, o mejor dicho, cómo hay que regular estas nuevas tecnologías.